Que la paz de Dios y la gracia de mi Señor Jesucristo sea la que gobierne en sus corazones. Mi nombre es Fernando González y yo pertenezco a la Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo. En esta ocasión platicaremos acerca de que Dios quiere que se cumpla su voluntad como Él quiere, como Él manda y ordena, y se debe de cumplir al pie de la letra. Así es como Dios quiere que nosotros cumplamos su santa voluntad. En el principio de la creación, cuando Dios formó al hombre y a la mujer, les puso un mandamiento, el cual siempre nuestro Dios ha querido que se cumpla, que se lleve a cabo. No como el hombre quiere, no como la mujer desea o piensa, no, es como Dios manda y ordena. Le dijo Adán y Eva, de todo árbol pueden comer, pero del fruto que está en medio del huerto, no lo coman porque el día que coman de él, ciertamente morirán. Esa fue la orden de parte de Dios y se tenía que cumplir al pie de la letra. Si no lo cumplían, iban a morir. Como así sucedió, por no cumplir y por no obedecer a la orden de nuestro Dios. Porque nosotros somos los servidores de Dios. Nosotros somos los que le servimos. No es Él el que me va a servir, el que va a estar postrado a mis pies para hacer lo que yo quiero, para hacer lo que yo deseo. No, es al contrario. Nosotros somos los servidores. Nosotros somos los adoradores de nuestro Dios. Y a ese Dios que ningún hombre ha podido ver, como dijo en Juan capítulo 1, versículo 18, a Dios nadie le vio jamás. A ese Dios invisible, a ese Dios que es espíritu, dijo el Señor Jesucristo en San Juan capítulo 4, versículo 24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Así es que nosotros somos los que vamos a adorar a ese Dios verdadero. Ese Dios fuerte y celoso pone mandamientos, pone ordenanzas y Él quiere que se cumplan, que el hombre las cumpla, no que le añada, no que le meta pensamientos, ideas o que diga esto ya pasó de moda, esto ya como que ya no está bien, ahora yo quiero que se haga de esta manera. No es a petición del hombre, no es a capricho del hombre o a ideas. Le dijo Dios a Moisés y le advirtió en Éxodo capítulo 25, el versículo 9, le dice Dios claramente a Moisés, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Es decir, Moisés no tenía por qué meterle ideas a ese diseño, por qué acomodarlo, por qué pensar como que se vería mejor o más bonito de esta manera. El Señor le está dando una orden a Moisés claramente, puntualmente le está diciendo, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de sus utensilios, así lo tienes que hacer. Y el versículo 40 ya le dice con toda claridad, mira, observa, está atento a lo que te estoy diciendo, mira, y hazlo conforme al modelo que se te ha sido mostrado en el monte. En Hebreos nos habla un poquito más claro y nos da a entender lo que Dios quiere, porque todo lo que Dios ordena es para cumplirse, al pie de la letra, sin añadiduras, sin ponerle de nuestra cosecha, de nuestro pensamiento. Estoy hablando del Dios verdadero y de los verdaderos servidores de Dios, porque el que no es verdadero servidor
todo aquel que no le sirve a nuestro Dios, ese le añade, le compone, le pone de su cosecha. Y dice en Hebreos, el capítulo 8, versículo 5, nos enseña lo siguiente, las Santas Escrituras, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Como se le advirtió a Moisés, fíjense bien cómo dice, como se le advirtió, es decir, una advertencia, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, Dios le dijo a Moisés, mira, con una advertencia, para que no fuera él a desviarse o a pensar que podía añadirle o que podía cambiarle a ese modelo, a eso que Dios le estaba mostrando en el monte. Mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Es que nadie puede añadirle a las cosas de Dios, nadie le puede quitar. Tal y como Dios las ha mostrado, como Dios las ha enseñado, así se tienen que cumplir al pie de la letra. Porque Dios es fuerte y es celoso. A Dios le gusta que se cumpla su santa voluntad, no que se cumpla la voluntad del hombre, como él quiere, como él piensa, no. Quiere nuestro Dios que se cumpla su santa voluntad. Por eso el Señor dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque el Señor vino a cumplir la voluntad de Dios al pie de la letra. Por eso a Moisés se le advirtió, no podía Moisés añadirle ideas o pensamientos a ese modelo, a ese diseño que se le había sido mostrado en el monte. No, no podía Moisés añadirle ideas o pensamientos de su propia cuenta, de su propia iniciativa. No, Dios le dijo, hazlo conforme al modelo, exactamente las medidas, la altura, la anchura, todo Dios se lo había mostrado y tal y como se lo había mostrado, así lo tenía que hacer Moisés. Por eso se le advirtió, dice en Hebreos. Dios le advirtió que lo hiciera tal y como le había sido enseñado. Sin aumentarle, sin añadirle, sin quitarle, sin ponerle, Moisés tenía que cumplir tal y como Dios se lo había ordenado. El pueblo también, al pueblo de Israel también, le dijo Moisés en Deuteronomios capítulo 5, versículo 32, mirad pues, dice Moisés al pueblo, miren, o sea, mirad, es que vean con atención, que estén atentos, que no vayan a hacer su propia voluntad. Mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. ¿Qué quiere decir con eso apartarse? ¿A derecha o a izquierda? Que no se desviaran, que no hicieran su voluntad, sino que hicieran la voluntad de Dios, lo que Dios había ordenado, que hicieran como Jehová, Dios les había mandado, les había ordenado. Eso es lo que Dios siempre ha querido, pero el hombre siempre trata de cambiar, quiere hacer su voluntad, quiere servirle a Dios como él cree, como él piensa, pero Dios lo que manda, eso se tiene que hacer. Al mismo Josué, Dios le dio una ordenanza y Dios le mandó y tenía que cumplirlo sin desviarse, sin apartarse a diestra ni a siniestra. En Josué capítulo 1, el versículo 7, solamente que te esfuerces, le dice Dios a Josué, y seas muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Otra vez lo voy a leer. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué tenía que esforzarse y ser muy valiente? Para cuidar de hacer
para cuidar de practicar conforme a toda la ley, a todos los mandamientos que mi siervo Moisés te mandó. Tenía que tener ese cuidado, ser cuidadoso, esforzarse en hacerlo, ser muy valiente para cumplir todos esos mandamientos que Moisés, siervo de Dios, le había dado a Josué. No te apartes de ella, de esa ley, de esos mandamientos que Moisés le había enseñado. Dice, no te apartes, no te alejes, no te desvíes, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Qué importante. Dios le está diciendo a Josué que él no se apartara, que él no se desviara, sino que se esforzara por cumplir, por cuidar de hacer las leyes, los mandamientos que Moisés, siervo de Dios, le había ordenado a Josué. Esos son recomendaciones que vienen de parte de Dios para que el hombre haga, para que el hombre practique la voluntad de Dios. No venimos a hacer nosotros nuestra propia voluntad, como dijo el Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es decir, nosotros, ya que fuimos traídos a su pueblo, debemos de cumplir la voluntad de Dios, lo que Él manda, lo que Él ordena. Y le dice a Josué, hablándole del pueblo, cualquiera, en Josué capítulo 1, versículo 18, cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento. Ahora, el que cumplió y el que llevaba a cabo los mandamientos que Moisés le había ordenado al pie de la letra, sin desviarse a derecha ni a izquierda, sino seguir en una forma recta, tal y como le habían sido enseñados, ahora le dice Dios a Josué, cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento del pueblo que no quisiera obedecer y no obedeciere a tus palabras, en todas las cosas que les mandes, que muera. O sea, aquel personaje, aquella persona que viendo lo que Josué les está ordenando, les está mandando, y fuere rebelde y no obedeciera, que quiera hacer su voluntad y no obedece todas las cosas que le mandes, que muera. Ese era el castigo de parte de Dios, la muerte. Que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Le vuelve a recordar que tú cumplas, que tú te acates, te sujetes, porque el hombre se debe de sujetar a Dios, a lo que Dios manda, a lo que Dios ordena. No se trata de que Dios me va a servir a mí. Es que donde yo voy, yo tengo la fe que a donde yo voy, ahí va Dios conmigo. Yo tengo fe que Dios va conmigo en el carro, que está conmigo en el trabajo. Sí, pero es que Dios no es mi servidor. Yo soy el servidor de Dios. Yo soy el que debo de ir donde está Dios, a donde Él se manifiesta, a donde Él se mueve. Ahí tengo que estar, porque dijo el Señor, si alguien me sirve, donde yo estoy, allí estará mi servidor. No quiere decir que el Señor va a estar donde nosotros estemos para servirnos. No, yo soy su servidor. Y como servidor de Él, yo voy a estar donde Él esté, como servidor de Él. Y si cualquiera fuere rebelde y no acata los mandamientos, las ordenanzas de Dios, el servirle a nuestro Dios como Él quiere, como a Él le agrada, como a Él le gusta, dice aquí que muera. Ahora ya no va a ser una muerte física como antiguamente sucedió con Nadab y Abiú, sacerdotes del pueblo de Israel, que Dios había ordenado, tenía una ordenanza, un mandamiento, y estos sacerdotes, aunque eran ministros, ellos quisieron ofrecer fuego extraño. ¿Por qué extraño? Dice en Levíticos capítulo 10, versículo 1, lo que sucedió con estos dos sacerdotes, Nadab y Abiú, hijos de Aarón.
Tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Fíjense cómo Dios quiere que se cumpla lo que él manda, lo que él ordena. Si todos los fuegos son los mismos, ¿por qué le llama fuego extraño, que él nunca les mandó? ¿A qué se refiere? Porque Dios les había puesto una ley a los sacerdotes y tenían que cumplirla al pie de la letra, como Dios había mandado. No es como el hombre quiera o como el hombre piense. Es que yo pienso que así le voy a agradar a Dios. No, no es como nosotros pensemos. No es como se nos venga a la mente. Es que Dios es bueno, Dios es misericordioso. Y yo creo que si yo le canto así, o que si yo le adoro así, pues Él se va a complacer. No, no es como yo quiera, no es como yo piense. Esto sucedió con Nadab y Abiú, sacerdotes del Dios Altísimo, a los cuales Dios había puesto su unción para ser sacerdotes. Y se atrevieron a ofrecerle a Dios un fuego extraño del cual dice, nunca les mandó, nunca les ordenó que lo hicieran así. Y como ellos presentaron fuego extraño, dice el versículo 2 de Levíticos 10, el versículo 2 dice, y salió fuego delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Pero ¿por qué se enojó Dios si estaban ofreciéndole sacrificio? Era para su honra y su gloria. ¿Por qué se molestó? Porque ellos tenían un mandamiento de parte de Dios que ellos debían de cuidar. Ellos debían de hacer al pie de la letra y no lo hicieron. Lo hicieron como ellos quisieron, como ellos pensaron. ¿Por qué? Porque ellos tenían que tomar el fuego que estaba sobre el altar. Ellos mismos tenían que encender el altar. Cada mañana tenían que ponerle leña para que ese altar, el fuego nunca se apagara. Levíticos capítulo 6, versículo 9. Manda a Aarón, le dice Dios a Moisés, manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto, la ley, es decir, el mandamiento, la ordenanza que Dios les está diciendo. Dile a Aarón y a sus hijos que esta es la ley del holocausto. Este es el mandamiento, como ellos tienen que hacer el holocausto. El holocausto estará sobre el fuego, encendido sobre el altar. Ahí es donde estaba el fuego. Toda la noche tiene que estar el holocausto. Hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Ahí estaba el fuego, del cual nuestro Dios se agradaba. Era el único fuego que Dios aceptaba para los sacrificios, para los holocaustos. ¿Dónde estaba el fuego? En el altar. Y en el versículo 12 de ahí mismo de Levíticos capítulo 6, nos sigue enseñando la escritura. Y el fuego encendido sobre el altar, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana, porque el sacerdote pondrá en él leña cada mañana, es decir, todos los días, y acomodará el holocausto sobre él, y quemará sobre él la grosura de los sacrificios de paz. Ahí ese fuego era el único que Dios aceptaba. Esa era la ley del holocausto. Pero estos hombres, estos sacerdotes, allá aparte, en otro lado, ellos encienden fuego cuando el fuego estaba en el altar ya encendido. De ahí ellos tenían que tomar fuego. A ellos se les ocurre en su idea, en su pensamiento, de encender fuego aparte del altar. Por eso Dios le llama fuego extraño que yo no les mandé. Ese no era el mandamiento. Esa no era la ordenanza. Estamos viendo cómo Dios es muy celoso
de las cosas que Él manda y quiere que se cumplan al pie de la letra como Él ordena. Que no nos desviemos, que no pensemos, además Dios es bueno, además Dios se agrada de todos. Conforme yo quiera, conforme yo piense, le voy a adorar, le voy a servir. No, Dios quiere que se cumpla al pie de la letra como Él lo ha ordenado. Por eso estamos viendo en estas partes de las Escrituras cómo Dios se molesta cuando alguien no cumple, porque Dios se molesta. Dios también se llena de ira y castiga y reprende a aquel que no cumple su santa voluntad. Lo mismo sucedió con Asa. Segunda de Samuel, capítulo 16, versículo 6. Cuando llegaron, nos dice así la escritura, cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Esto encendió la ira de Dios y se desató contra Usa la ira de Dios y lo mató, le quitó la vida. Aparentemente Usa lo que estaba haciendo, pues era algo bueno. Llevan el arca en la carreta y jalada por bueyes, y aquellos bueyes empiezan a tropezar, y Usa ve que el arca va a caer y extiende la mano y la sujeta para que no se caiga. Y se enciende la ira de Dios y le quita la vida a Usa. ¿Pero por qué? ¿Por qué razón? ¿Cuál fue el motivo? Si fue una cosa buena la que hizo Usa, es que Dios su mandamiento que él había dado, no era de que unos bueyes en una carreta cargaran el arca del pacto. Deuteronomios capítulo 10, versículo 8 nos enseña quiénes tenían que llevar el arca. En aquel tiempo apartó Jehová, dice en Deuteronomios capítulo 10, versículo 8. En aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví. ¿Para qué apartó a esa tribu? Dice, para que llevase el arca del pacto de Jehová. Escogió nuestro Dios a una tribu, eran 12 tribus, pero él escoge a una, a la tribu de Leví. ¿Con qué razón? ¿Para qué los escogió? Tenían mucho trabajo la tribu de Leví, no nada más cargar el arca. Todo lo que pertenecía al tabernáculo, ellos tenían su trabajo. Pero entre ellos, entre los levitas, eran los únicos que podían cargar el arca del pacto de Dios. No tenían por qué ponerla en una carreta con bueyes. Al arca le habían puesto 4 anillos, uno en cada extremo, y ahí iban a meter unas varas. Y con esas varas iban a cargar el arca. No la iban a tocar, no la iban a agarrar con las manos, no, con las varas iban a cargar esa arca los levitas, no los bueyes en una carreta, los levitas. Ese era el mandamiento, esa era la orden de nuestro Dios. En aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová para servirle. Es decir, ellos tenían que servir a nuestro Dios como Él ordenaba. Ese era el mandamiento. Y para bendecir en su nombre hasta hoy. Ese es el mandamiento, la orden. Y aquel hombre, aparte de que no llevaban el arca como Dios había mandado, Usa no tenía por qué tocar el arca, porque los únicos que podían cargarla sin tocarla, sino con aquellas varas, eran los levitas. No era Usa. Y se atreve, tiene la temeridad de tocar el arca y la ira de Dios se enciende para mostrarle a todos que los únicos que deben de cargar el arca son los levitas. Ellos son los únicos, por mandamiento de Dios, por ordenanza. Por eso les decía, no se aparten ni a diestra ni a siniestra. Es decir,
No se vayan por otro lado. No piensen que Dios no ve, que Dios está descansando. No, Dios quiere que se cumpla su santa voluntad. He venido para hacer tu voluntad, dijo el Señor. ¿La voluntad de quién? La voluntad de Dios. Y nosotros, ¿qué debemos de hacer? La voluntad de Dios, tal y como Él lo ordena, tal y como Él lo manda. Un ejemplo también que lo puso como ejemplo nuestro Dios a un hombre que recogía leña en día de reposo. El día de reposo para el pueblo de Israel era consagrado. Tenían que respetarlo, tenían que descansar porque trabajaron toda la semana. 6 días trabajarás, pero el séptimo, ese lo santificarás, lo guardarás como día de reposo. En Números 15, versículo 32 nos enseña la escritura, estando los hijos de Israel en el desierto, en un lugar donde ningún hombre había estado, por ahí los trajo nuestro Dios, en el desierto. Hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo. Hubo unas personas, unos hombres que encontraron a este hombre en día de reposo, que todos deberían de estar pues reposando, descansando de su trabajo. Este hombre andaba trabajando, recogiendo leña. Y los que le hallaron recogiendo leña le trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación, diciendo: a este hombre lo encontramos recogiendo leña y es día de reposo. Y Jehová le dijo: lo pusieron en la cárcel. Moisés, Aarón y toda la congregación lo pusieron en la cárcel para esperar a ver qué Dios dice. Porque pues sintieron como que no era algo muy gravoso. Vamos a ponerlo en la cárcel y vamos a preguntarle a Dios qué es lo que dice. A ese Dios que mucha gente dice: ay, es un Dios muy bueno. Dios es muy bueno, pero a Dios le gusta que se cumpla lo que Él ordena, lo que Él manda. Que no se le tenga en poco sus mandamientos, sus ordenanzas. Y dice el versículo 35, y Jehová dijo a Moisés: irremisiblemente muera aquel hombre. Que no haya misericordia, que no haya perdón para nada. Irremisiblemente que muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento, por no haber cumplido el mandamiento de Dios. ¿Por qué lo hizo Dios de esa manera? ¿Por qué le dio la muerte? Por la sencilla razón de que este hombre no cumplió. Y para que toda la congregación viera que es un Dios vivo, es un Dios fuerte y celoso, que visita la maldad del hombre, para que no pensemos que Dios no nos oye, no nos escucha. Ahora podemos hacer conforme nosotros pensemos, conforme nosotros soñemos. Es que yo soñé que de esta manera no. Dios ha establecido la forma de adorarle y de servirle. El apóstol Pablo, hablando del evangelio, dice: y si nosotros o algún ángel de Dios viene y os anuncia otro evangelio diferente al que habéis aprendido, sea anatema. ¿Hasta dónde se llega el apóstol Pablo a decir? Si nosotros, hablando de los apóstoles, los que les hemos enseñado el evangelio, si alguno de nosotros viene y les empieza a modificar el evangelio, porque ahora mucha gente lo modifica, ahora mucha gente dice: es que eso ya pasó de moda, ahora debemos de remodelarlo. No, hazlo conforme al modelo te ha sido mostrado en el monte. Si nosotros traemos otro evangelio diferente, no que haya otro, pero hay algunos que os quieren perturbar. Es decir, están metiendo de su cosecha, de su pensamiento, de sus ideas. Y dice, todavía se va más allá el apóstol Pablo y dice: o si un ángel del cielo viene y les predica otro evangelio diferente,
sea anatema, es decir, sea maldito. Ninguno puede modificar, nadie puede añadirle ni quitarle al Evangelio. Nadie puede añadirle a las ordenanzas de Dios ni quitarle. Aumentarle, jamás. Se tiene que cumplir conforme nuestro Dios ha ordenado y lo ha puesto para que nosotros lo cumplamos, para que nosotros lo llevemos a cabo. Esa es la ordenanza de Dios. Si vemos que alguien está hablando ya conforme a su pensamiento o a su idea, que no esté escrito y que sean cosas añadidas que él piensa y que él imagina, entonces eso no es de Dios. Y llegará el momento en que digan: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre predicamos, hicimos muchos milagros. Y el Señor les va a decir: apartaos de mí, malditos. ¿Por qué les dice malditos? Porque el apóstol Pablo dijo: si nosotros o un ángel del cielo les predica otro evangelio diferente, sea anatema, sea maldito. Por eso les llama a todos aquellos que en su nombre echaban fuera demonios, que en su nombre hacían muchos milagros, en su nombre predicaban, evangelizaban, y les va a decir el Señor: apartaos de mí, malditos. ¿Por qué? Porque predicaron un evangelio diferente, distinto al que el Señor había ordenado, había mandado. Nadie puede añadirle, nadie puede quitarle. Debe de ser tal y como ha sido enseñado desde nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio, porque sus mandamientos, sus ordenanzas, tampoco Dios permitía que les añadieran o que les quitaran. Espero que esto que hemos platicado sea para utilidad y para que verdaderamente le sirvamos a nuestro Dios como Él quiere, no como nosotros querramos, a la hora que nosotros querramos, de la manera que a mí me gusta, que me siento contento. No, no es para servirme a mí, no es para sentirme contento yo, es para servirle a Dios. Los verdaderos adoradores, dijo el Señor, adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca Dios. Dios es el que los busca, Dios es el que quiere que le adoren en espíritu y en verdad, no que se adoren a sí mismos, no que hagan lo que a ellos les gusta, como ellos se sienten felices, contentos. No, aquí el servicio no es para mí, el servicio es para mi Dios. Y yo le voy a servir a mi Dios, al Rey de Reyes, al Todopoderoso, al Creador del cielo y de la tierra, al invisible, al inmortal, al único y sabio Dios que habita en luz inaccesible. A ese Dios tengo yo que adorar conforme Él lo manda, lo ordena y conforme Él desea. Eso es lo que yo tengo que hacer. Y con la ayuda del Señor, así lo haré. Que la paz de Dios y la gracia de mi Señor Jesucristo siga morando en sus corazones y mi Dios los bendiga.